PS, Program Service Name. Con el fin de que los oyentes no tengan que buscar las frecuencias por las que emiten los radiodifusores en cada localidad, el sistema RDS transmite una etiqueta de texto, de tamaño fijo y compuesta por 8 caracteres alfanuméricos, lo que se conoce por el PS. A diferencia del código PI, que no se muestra en los receptores, el PS es el texto por defecto que aparece en los receptores de radio con RDS, pasando la frecuencia de sintonía a un segundo plano. Sin embargo, el contenido del PS es algo irrelevante para el receptor, solo es una etiqueta de texto que cada radiodifusor asocia con su programa. Para el receptor, lo relevante es el código PI. Así los radiodifusores pueden transmitir los 8 caracteres que quieran, enviando de forma secuencial los 8 bytes o 64 bits codificados con alguna de las tablas de caracteres del RDS. El sistema RDS dispone de 3 tablas de caracteres, la principal o G0 y 2 tablas auxiliares, la G1 y G2. La tabla G0 incluye la mayoría de los caracteres utilizados por las diferentes lenguas de la zona EBU, sin embargo no incluye los caracteres griegos ni árabes. Por defecto, los receptores de radio traducen los 8 bytes del PS utilizando la tabla de caracteres G0. En caso de que el radiodifusor quisiera transmitir los caracteres de otra tabla, la G1 o G2, tendría que insertar un comando de control al inicio del código PS, compuesto por 2 bytes. De esta forma, el radiodifusor tendría que enviar 10 bytes para transmitir los 8 caracteres del PS. La norma no permite codificar un PS utilizando más de una tabla, pero es posible secuenciar n etiquetas de códigos PS y utilizar una tabla de caracteres diferente para cada uno de ellos. Esta opción, pensada para facilitar el cambio de tabla, es utilizada por muchos radiodifusores para transmitir información y publicidad utilizando el PS, haciendo caso omiso de los consejos de la norma. Aunque el sistema RDS disponga de medios más adecuados y eficientes para transmitir publicidad, como sería el radiotexto, para los radiodifusores es más atractivo utilizar el PS, ya que todos los receptores de radio con RDS decodifican el PS y además es lo primero que se muestra en pantalla. Esta es la tabla de caracteres que los receptores RDS utilizan por defecto, la tabla de caracteres G0. En esta tabla están codificados la mayoría de los caracteres latinos, tiene algunos caracteres especiales también y con ella se pueden escribir prácticamente en casi todos los idiomas de Europa. No están los caracteres griegos, que habría que utilizar otra tabla, la G1. En caso de que se recibieran los datos del PS sin caracteres de control, esta es la tabla que utilizaría el receptor. El byte está codificado aquí como lo vemos, el bit 0, el menos significativo, el 1, el 2, el 3, el 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, esta es los 4 bits más significativos y estos los 4 menos significativos. Bueno, pues sería el carácter 20, el 21, el 22 en esa decimal y esto sería, pone 15 pero sería la F, el carácter FF sería este, que en concreto aquí ni está. Bueno, estos que están aquí enmarcados, estos caracteres, son los que la norma define como obligatorios para que los receptores, los fabricantes de los receptores, muestren en la pantalla cuando se está mostrando el carácter PS. De forma que estos caracteres, como mínimo, si el radiodifusor los utiliza para codificar el PS, se asegura de que se van a mostrar correctamente en el receptor. En caso de que el radiodifusor decida utilizar caracteres en minúscula, letras en minúscula, el fabricante del receptor podría traducirlos a mayúscula, en caso de que su display, por ejemplo los de 7 segmentos, no fueran capaces de mostrar letras en minúscula. Por ejemplo, el carácter hexadecimal, el 42, pues sería la B mayúscula. El carácter 56 sería la V. Bueno, pues es la forma de localizar la letra, la forma que utilizan los receptores de radio para, cuando les llega un código, pintar la letra en esa posición que ha recibido ese código. Estas son las dos tablas de caracteres auxiliares que tiene el RDS, la G1 y la G2. Por defecto, los receptores decodifican los caracteres de la tabla G0. En caso de que necesitáramos transmitir algún carácter de una tabla diferente a la G0, deberíamos de enviar previamente al PS los códigos de control. Para transmitir
las 8 letras del PS necesitamos ocupar 4 grupos del tipo 0A, porque se envían de 2 en 2. 2, 4, 6 y 8. En el caso de que quisiéramos utilizar una tabla diferente a la G0, necesitaríamos 5 grupos. 5 grupos para enviar un PS. Al inicio tendríamos que enviar el código de control. En este caso, en el ejemplo, queremos enviar este PS, que son letras griegas. Por lo tanto, utilizaríamos el código de control de la tabla G1. El de la tabla G0 es 0F, 0F, el de la G1 0E, 0E y el de la tabla G2 1B, 6E. Aquí lo tenemos, 0E, 0E de la G1 y 1B, 6E de la G2. Bueno, en este caso las dos primeras letras sería este símbolo que le tenemos aquí, que es el carácter, el FE. Pues tendríamos que codificar el FE. El siguiente sería la E, que es el 45. Lo buscamos, el 45. Aquí tenemos la E, la Y. Bueno, pues aquí los tenemos en amarillo y veríamos la ristra de bytes que tendríamos que enviar. Pero deberíamos de anteponer los 2 bytes de control antes del PS. Si a continuación quisiéramos enviar otro PS porque hiciéramos un cambio de PS dinámico, cosa que la norma lo prohíbe, pero se podría hacer, y quisiéramos utilizar los caracteres de la tabla G0, que es la por defecto, ya estaríamos obligados a enviar el código de control 0F0F. Bit MS, Music Speech. Mediante el estado del bit MS del RDS, el radiodifusor puede informar a los receptores de radio del contenido principal de su programa, si es música o palabra. De esta forma, los receptores podrían utilizar un tipo de ecualización diferente y cambiarlo en función del estado del bit MS. El estado MS igual a 0 indica que la programación es palabra, y el estado A1 indicaría que es música. Cuando el programa de radio es mixto y el radiodifusor no actualiza el estado del bit MS, la norma aconseja fijarlo en música, es decir, MS igual a 1. Código DI. El código DI se compone de 4 bits, aunque el sistema RDS los transmite separados de uno en uno. Los receptores tienen que esperar hasta 4 grupos del tipo 0 para poder completar la recepción del código DI. La definición de los estados del código DI ha sufrido algunos cambios desde que se creó la norma. En la actualidad tiene una doble función: informar al receptor del tipo de codificación y procesado que se está utilizando para transmitir el programa y del uso que hace el radiodifusor con el código PTI que transmite. Puede ser el PTI dinámico, el radiodifusor modifica el código PTI en función del contenido del programa, o PTI estático, cuando el radiodifusor cambia el contenido del programa sin actualizar el código PTI. Como vemos en la tabla, el código DI no utiliza las 16 combinaciones posibles que podríamos obtener con 4 bits y asocia cada bit a un estado. De los 4 bits, del D0 al D3, los que nos interesan son el D0 y el D3. A través del estado del bit de 0, el radiodifusor indica al receptor de radio si la transmisión del programa es en mono o en estéreo. Cuando la transmisión es en estéreo, en el bit de 0 se transmite un 1. A través del estado del bit de 3, el radiodifusor informa al receptor de radio si está haciendo uso del cambio dinámico del código PTI, es decir, si cuando cambia del tipo de programación está actualizando el código PTI. El estado de los bits D1 y D2 no son relevantes para un receptor de radio analógico, ya que están pensados para una transmisión en formato digital. AF, frecuencias alternativas. Una de las ventajas principales del RDS es el cambio automático de frecuencia en los receptores. Esto permite mantener la escucha de un programa de radio con receptores en movimiento. Con el fin de agilizar los tiempos de búsqueda de las diferentes frecuencias por las que un receptor podía recibir el mismo programa que sintoniza, el sistema RDS transmite listas de frecuencias alternativas, AF. Dependiendo de la ubicación de un centro emisor, su potencia y características de su sistema radiante tendrá una cobertura mayor o menor. Los codificadores RDS de cada centro emisor transmiten su propia lista de frecuencias alternativas,
y es acorde con las zonas de cobertura solapada que produce con los centros emisores de su entorno y que estén transmitiendo el mismo programa. Cada frecuencia alternativa se codifica en un byte, 8 bits, y las frecuencias alternativas se transmiten en parejas de 2 bytes, ocupando el bloque 3 de cada grupo del tipo 0A. Aunque el RDS se transmite por la red de emisoras de FM, algunos radiodifusores repiten el mismo programa en otras bandas de frecuencias. El sistema RDS permite el envío de frecuencias alternativas en diferentes bandas de frecuencia: la onda larga, onda media y VHF, que sería la banda de FM. De esta manera, un receptor de radio que tuviera sintonizada una frecuencia en FM, si no recibiera ninguna frecuencia alternativa con calidad en la banda de FM, podría conmutar a una frecuencia alternativa en otra banda, onda larga u onda media. Como vemos en la tabla, las frecuencias alternativas se transmiten en parejas de 2 bytes, es decir, de 2 en 2. Se transmiten todas en el bloque 3 de los grupos del tipo 0A. El byte más significativo podría transmitir 3 tipos de código. Uno sería el código que le indica el número de frecuencias alternativas que va a transmitir el radiodifusor en esa tabla que está utilizando. Si fuera el código E0, le indicaría que no tiene frecuencias alternativas. Y luego sería los códigos entre el E1 y el E9, indicándole de 1 a 25 frecuencias alternativas, que sería el máximo. Otro código podría ser el de una frecuencia alternativa de la banda de VHF, es decir, de la banda de FM, que sería comprendidos códigos del 01 al CC. El 01 sería la frecuencia de 87,6 megaciclos y el CC correspondería al 107,9. Y por último sería un código de control para decirle que la frecuencia que tiene en el otro byte, en el menos significativo, tiene que decodificarla de la tabla de onda larga u onda media, y esto lo indicaría con el código FA. El contenido del byte menos significativo del bloque 3 podía transmitir 3 tipos de código también. Uno de ellos sería la frecuencia portadora, en el caso de que en el byte más significativo se estuviera transmitiendo un código de número de frecuencias alternativas. Es decir, cuando se inicia la tabla de frecuencias alternativas, lo primero que se transmite en el byte más significativo es un código de número de frecuencias alternativas y en el menos significativo el código de la frecuencia portadora. También se podría transportar un código de una frecuencia alternativa. Si el código que aparece en el byte más significativo es igual a FA, tendríamos que utilizar la tabla de onda larga y onda media, y si fuera diferente a FA, lo decodificaríamos utilizando la tabla de VHF. También se podría transmitir un código de relleno, el código hexadecimal CD, y esto se tendría que hacer en el caso de que la última frecuencia alternativa de la tabla que estamos enviando ocupara la posición del byte más significativo del bloque 3. En ese caso deberíamos de completar el bloque 3 con un código de relleno. También sucedería en el caso de que el radiodifusor estuviera transmitiendo un programa que no tiene frecuencias alternativas y estuviera indicando en el byte más significativo el código E0, que está indicando al receptor que no transmite listas de frecuencias alternativas. En ese caso, en el byte menos significativo, también debería de ir el código de relleno, código hexadecimal CD. La norma contempla 2 métodos para transmitir las frecuencias alternativas. Independientemente del método que se emplee para enviar las frecuencias alternativas, ya sea A o B, los receptores cargan las frecuencias alternativas de las listas que transmiten el código AF1 correspondiente a la frecuencia que está sintonizado. Es decir, en la frecuencia posición AF1 se debe transmitir la frecuencia portadora. Si el código AF1 fuera 88,2 megaciclos y el receptor estuviera sintonizado en la frecuencia 104,9 megaciclos, el receptor no cargará esa lista de frecuencias alternativas. Utilizando el método A se podrían transmitir un máximo de 25 frecuencias alternativas. Una sería la portadora o AF1
y 24 frecuencias más. El método B permite enviar n listas de frecuencias alternativas, pero como la frecuencia portadora se repite en cada pareja de frecuencias, es decir, en cada grupo 0A, cada lista podría contener un máximo de 12 frecuencias diferentes, además de la portadora. Como el método B puede generar más de una lista de frecuencias alternativas, es posible enviar las listas de frecuencias alternativas del transmisor y la de todos sus centros reemisores, es decir, con un solo codificador RDS en un centro emisor que suministrara la señal a un número determinado de centros reemisores. Cuando un centro emisor tiene que enviar más de 25 frecuencias alternativas o se repite su señal RDS en reemisores con otra frecuencia portadora, es necesario utilizar el método B. También es conveniente utilizar el método B en las cadenas de radio que transmiten programación diferenciada en algún momento del día, es decir, programa nacional con desconexiones regionales. El método B identifica cada una de las frecuencias alternativas, diferenciando las frecuencias que siempre van a transmitir la misma programación de las que pueden transmitir programación diferenciada. El sistema empleado es simple pero muy efectivo. El receptor comprueba el orden de los 2 bytes del bloque 3 de los grupos del tipo 0A. Existen dos modos, el ascendente y el descendente. Es ascendente cuando la frecuencia que se recibe primero, es decir, en el byte más significativo, es más baja que la segunda, y es descendente cuando la frecuencia que se recibe primero, la del byte más significativo, es más alta que la segunda. Cuando la pareja de frecuencias se recibe en modo ascendente, se está informando al receptor de radio que ese programa transmite siempre la misma programación, es decir, no tiene desconexión regional. Y cuando está en modo descendente, indica que en algún momento podría transmitir programación diferenciada. Aquí tenemos un ejemplo de cómo transmitir frecuencias alternativas utilizando el método B. En el método B se transmiten las frecuencias en parejas, de 2 en 2, repitiendo siempre la frecuencia portadora. En este caso la frecuencia portadora es 99.5, vemos que se está repitiendo en cada grupo del tipo 0A. Esto sería el grupo 0A, bloque 3, el siguiente grupo, siguiente y siguiente. Necesitaríamos un total de 5 grupos para transmitir esta tabla de frecuencias alternativas. En esta tabla vamos a enviar la frecuencia portadora y 4 frecuencias de centros emisores diferentes, que podrían ser reemisores. Lo primero que codificamos al comenzar la tabla es el código de número de frecuencias que se van a enviar. Tenemos que poner el código del número total de casillas que se van a rellenar. En este caso hay 9. Aquí hay 8 más esta 9. Por lo tanto, tendríamos que utilizar el código que nos indica que son 9 frecuencias. La primera frecuencia, que es la F1, tendría que ser la portadora, que es 99.5. A continuación irían las frecuencias alternativas. En este caso, la frecuencia de 89.3 es un centro emisor en el cual no va a haber desconexión regional. Va a dar siempre la misma programación. Por lo tanto, se ordena en modo ascendente. La frecuencia más baja se posiciona en el byte más significativo. Y el receptor interpretará que la frecuencia 2 es más alta que la F1, por lo tanto es el mismo programa, no hay desconexión. La segunda frecuencia alternativa sucede lo mismo, en este caso es 100.9, por lo tanto la portadora la tenemos que poner aquí para que esta frecuencia sea menor que la alternativa. Y el receptor interpretará exactamente lo mismo, que es el mismo programa y que no va a haber desconexión regional. La siguiente sí va a haber desconexión regional, es una frecuencia que sí puede tener desconexión regional, tiene una variante regional. En este caso, la frecuencia 104.8 se posiciona en el byte más significativo para que el receptor interprete que esta frecuencia, que es más alta que la portadora, que es la que está puesta en la posición del byte menos significativo, es de variante regional. Y por último, en este caso también sucede lo mismo, es 89.1 y la posicionamos para que la frecuencia más alta, que en este caso es la portadora también, esté en el byte más significativo. De esta manera el receptor sabe cuando una emisora tiene variante regional o no, puede tener desconexión y el programa puede ser diferente en algún momento. Los receptores de radio utilizan la indicación de variante regional del método B solo cuando el usuario habilita el modo regional en su receptor.
ignorando todas las frecuencias alternativas que reciben en modo descendente. Cuando el receptor funciona con el modo regional desactivado, regional off, el receptor valida todas las frecuencias alternativas recibidas independientemente de su orden. Cuando se utiliza el método B y es necesario transmitir más de 12 frecuencias alternativas, se pueden generar un número de listas a continuación, repitiendo la misma frecuencia portadora, la F1, en las tablas sucesivas. En este ejemplo vamos a programar las frecuencias alternativas en dos codificadores RDS de dos centros emisores, en concreto en este de 102,5 y en este otro de 107,5. Aquí tenemos las frecuencias alternativas, la F1 es la portadora, 102,5, la siguiente sería 107,5, que es el centro emisor más próximo que tenemos, la siguiente sería 96,0, que es este otro que tenemos aquí, y la cuarta 98,5, que es el centro emisor más lejano. Las ordenamos por orden de importancia y luego las vamos a codificar. Para transmitir estas cuatro frecuencias alternativas, 4 son 3 alternativas y la portadora 4, vamos a utilizar, o necesitamos utilizar, mejor dicho, 3 grupos del tipo 0A. Lo primero que vamos a codificar es 4, porque vamos a transmitir 4, vamos a llenar 4 celdas, 1, 2, 3 y 4. Aquí tendremos que poner un código de relleno porque debemos de completar este bloque 3 del grupo RDS último, pero tenemos que decirle cuántas frecuencias tiene que decodificar el receptor. En total son 4 casillas las que vamos a rellenar. El 4, el código de control del 4 es el carácter hexadecimal E4, la frecuencia alternativa 102,5 en la tabla es 96 hexadecimal, la frecuencia alternativa 2, 107,5 es C8, la frecuencia alternativa 3, 96,0 es 55 y la frecuencia alternativa 4, 98,5 es el carácter 6E y el código de relleno es el CD. En este otro caso, aquí tenemos las frecuencias alternativas, pero le vamos a indicar también que en caso de que al receptor, en caso de que no recibiera ninguna de estas DFM, pudiera conmutar a la banda de onda media. Aquí tenemos la alternativa primera, que es la portadora 107,5, la primera alternativa, la F2 102,5, que es el centro emisor más próximo, la siguiente F3 96,0, la siguiente F4 98,5 y por último le ponemos una de onda media. Vamos a ver cómo lo hacemos. En este caso debemos de poner aquí 5 frecuencias porque en total tenemos 5 casillas en las que vamos a rellenar. Esto es un código de control que no se cuenta: 1, 2, 3, 4 y 5. La primera es la portadora, el código del 5 es L5 y la portadora, que es 107,5, que corresponde al carácter hexadecimal C8. La frecuencia 2, 102,5, que es 96 hexadecimal, la frecuencia 3, 96,0, que es 55 hexadecimal, la 4, 98,5, que es 6E, el código de relleno, porque para transmitir la frecuencia alternativa, como debemos de poner el código de control siempre en el byte más significativo, no se pueden poner códigos de control a la derecha, porque el código de control indica qué es lo que va a haber a la derecha, y si lo estamos poniendo a la derecha ya no nos va a indicar nada. Por lo tanto, debemos utilizar un código de relleno aquí para volver a la siguiente y poner el código de control de la tabla de frecuencias de onda larga onda media, que es el carácter hexadecimal FA. Y a continuación, utilizando la tabla de onda media y onda larga, o sea, onda larga onda media, vamos a codificar 585 kilociclos, que corresponde al carácter hexadecimal 16H. Vamos a ver algunos detalles del grupo 0A, que es el básico de sintonía y el grupo imprescindible para que un receptor de radio funcione. Lo común a todos los grupos RDS lo tenemos hasta el bloque 2, hasta la mitad del bloque 2, que es el código PI en el primer bloque, la codificación del grupo, el bit TP y los 5 bits del PTI. Bueno, pues en el grupo 0A el primer bit que cambia es el bit TA, a continuación tenemos el de música palabra, el bit de I, que al cabo de 4 grupos completamos el valor de los 4 bits, el de más peso, el siguiente,
por lo tanto necesitamos 4 grupos. Y aquí tenemos los 2 bits de control que nos van a indicar qué posición o qué peso tiene cada bit que hemos recibido de aquí. Cuando estos 2 bits hay 2 ceros, nos indica que el valor que hay aquí es el de 3. Cuando hay un 0,1 es el bit de 2. Cuando hay 1,0 es el bit de 1 y cuando hay 1,1 es el bit de 0. Y estos códigos de control también nos indican la posición de la letra que vamos a recibir en el grupo bloque cuarto. Los 2 caracteres del PS. Vamos a recibir de 2 en 2 caracteres. Cuando estemos en los bits de control 2 ceros, serán las letras 1 y 2, la posición 1 y 2. Cuando sea 0,1 será la posición 3 y 4. Cuando sea el 1,0 la 5 o 6, que son estas dos. Y cuando esté la 1,1 será la 7 y 8. Por lo tanto, si se pierde la información de un grupo, perderemos 2 letras. Dejaremos de recibir 2 letras por cada grupo RDS que se pierda. Para completar el PS necesitamos 4 grupos RDS. Este es el código 00, las 2 primeras letras, el 01, bueno, aquí lo tenemos de 2 formas diferentes. Y aquí en el bloque 3 tenemos la pareja de frecuencias alternativas.